Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. De esta manera damos inicio a esta nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. Mi nombre es Dayana Herrera y para conversar sobre este tema ya está con nosotros el doctor Joselit Torres, médico inmunólogo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bien, doctor, ¿en qué consisten las alergias? ¿De qué estamos hablando? Porque una cosa es ser intolerante a ciertos alimentos, otra cosa es presentar una intoxicación y otra muy diferente es tener una alergia. Sí, bien, como decíamos al principio, como decía el video, justamente las alergias son una reacción exagerada del organismo frente a un alergeno. Un alergeno es una sustancia que normalmente no es nociva, no es tóxica para el cuerpo, pero que lamentablemente a cierto grupo de personas le puede producir este problema. Ciertamente hay que diferenciar entre alergias, intoxicaciones y las intolerancias. Las alergias son aquellas que se producen por la inmunoglobulina E. Son las clásicas en las que hay los jabones, etcétera, las reacciones respiratorias, etcétera. Están también las intolerancias que son mediadas por otro tipo de inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, en la que la reacción es mucho más solapada, es mucho más leve, pero también puede ser grave en algunos casos muy particulares. Y las intoxicaciones, que son las famosas urticarias o las intoxicaciones que llama la gente, básicamente son reacciones que si bien son exageradas, tienen un mecanismo alergénico, no necesariamente traducen una alergia al paciente. Se dice que hasta el 80% de la población mundial puede tener una intolerancia, perdón, una intoxicación o una urticaria en algún momento de su vida, pero eso no significa que el paciente sea alérgico. Pudo haber sido simplemente una serie de eventos desafortunados, como los llamamos, en las que se mezclaron, bueno, un poquito de intolerancia, quizás una infección viral, a lo mejor el paciente Una comió muchas cosas, bacteria. una bacteria, el paciente comió muchas cosas juntas y todo esto hace que el paciente tenga una urticaria de manera transitoria solamente una vez y más nunca. No significa que sea alérgico, simplemente fue algo transitorio. ¿Y puede significar que sea intolerante o tampoco? No necesariamente, eso hay que estudiarlo el paciente, pero si es una vez que se presenta, sobre todo si son pacientes adultos, si es un Ok. niñito, uno lo estudia más. Pero si es un adulto, una sola vez, más nunca se presentó, no es realmente preocupante. Ahora, si se hace frecuente, ahí ya vamos a estudiar al paciente. ¿Cuáles serían entonces las causas de las alergias? Y en el tema alimentario, ¿cuáles serían esos alimentos que causan con mayor frecuencia una Bueno, alergia? primero hay que diferenciar entonces cuáles son las reales alergias, ¿no? Hay que estudiar al paciente para ver si realmente es alérgico y más importante aún, a ver a qué es alérgico. Hay muchísimas patologías que se pueden presentar como urticaria y realmente no lo son. Por ejemplo, la tiroiditis autoinmune frecuentemente se puede presentar como una alergia y el paciente tiene todos los síntomas, los jabones, se hincha, etcétera, pero no necesariamente es alergia, sino que es una manifestación de otra patología como por ejemplo la tiroiditis autoinmune, el lupus o incluso algunos tipos de cánceres. Inicialmente se puede presentar de esta manera. Ok. No es lo habitual, pero se pueden presentar ¿Con una urticaria? como una urticaria, ciertamente. Que es un rash cutáneo, El una rash especie. cutáneo, los famosos jabones esos que se presentan, que son como unas manchas rojizas, que son levantadas incluso y que por supuesto son muy pruriginosas. Pican, exacto, y Exacto. Hay arden. pacientes que pueden tener alergia como tal a algún alimento, algún elemento ambiental y que producen entonces esto cada vez que tienen el contacto con el alergeno. Sin embargo, hay pacientes que pueden presentarse de otra manera. Puede incluso horas después presentarse el proceso alérgico o el proceso de urticaria, pero eso depende del alergeno, del tipo de patología y del tipo de enfermedad de base que pueda tener el paciente. ¿Cuáles serían entonces los alimentos, doctor, que en su mayoría presentan alergia? Bien, en los estudios que nosotros hemos realizado en población venezolana, hemos conseguido que la leche, el trigo, es lo más frecuente. Ujú. Los mariscos son bien importantes, no por los mariscos en sí, porque el problema es que los mariscos tienen reacción cruzada con los ácaros, entonces suelen producir reacciones más por esto. O sea, el paciente normalmente es alérgico a los ácaros, tiene reacción cruzada con los mariscos y hace las reacciones. Y cuando me refiero a mariscos es mariscos, los que tienen concha. Los Ok. moluscos no son tan importantes, aunque la gente tiende a confundirlo. Incluso el pescado es muy alergénico, se le prohíbe a los pacientes que tienen una reacción aguda, mas no es la primera causa, de hecho es poco frecuente Ujú, que los pacientes sean alérgicos al pescado. ujú. ¿Okay? También hay algunas cosas que están implicadas, por ejemplo las nueces, los frutos secos pueden estar presentes, pero en nuestro país, en nuestro continente, no son tan frecuentes. Son más frecuentes en el hemisferio norte por el tema alimentario. Claro, Nosotros, aquellos países que es muy común exacto, consumir mantequilla de maní, mantequilla de por maní, todo ejemplo. ese tipo de cosas. Nosotros aquí ese tipo de cosas no las consumimos de manera habitual y es muy poco frecuente. Sin embargo, doctor, esta alergia al maní es bastante severa. Sí. Sé que es muy difícil de curar.
¿no? Sí, lamentablemente en los pocos casos que se presenta, por lo menos en nuestro país, es bien complicado, sobre todo porque el maní tiene reacción cruzada con muchos elementos. Entonces, a veces uno dice, bueno, es alérgico a esto, al pescado, a lo otro, al kiwi, a qué sé yo, a la castaña, y resulta que no, es simplemente alergia al maní. Al tratar la alergia al maní, Ujú. pues se mejoran las demás cosas. ¿Ok? Bien, de la cena navideña, doctor, ¿cuáles serían esos platos que pueden presentar un riesgo de alergia? Ok, en realidad la mayoría pudieran eventualmente presentar alergia, Ok. porque por ejemplo las hallacas normalmente tienen colorantes, ¿ok? Que Ujú. son unas sustancias bien frecuentemente productoras de alergias. Los aditivos, los condimentos. Si son naturales, normalmente no, Ok. ¿ok? Sí, por eso, los colorantes sí, Sí. pero normalmente las cosas que sí, alcaparra, Ok. cebollita, ese tipo de cosas, normalmente no producen ningún tipo de alergia. La piña es muy frecuentemente productor de alergia y normalmente en estas épocas se le coloca piña a muchísimas cosas, al Ujú. pavo, el dulce de piña con cabello de ángel, etcétera. Ese tipo de cosas también suelen presentarlo. Y los frutos secos, en el caso de los pacientes que lo presenten así, pues bueno, también es frecuentemente utilizado, sobre todo en las Ujú. tortas, este tipo de cosas, en los postres, Ok. son bien utilizados. Pero, por ejemplo, muchísima gente le tiene miedo al cerdo, ¿no? Y que si el pernil, las Ujú. hallaquitas que tienen cochino, etcétera, Ujú. realmente no es tan frecuente. Hay que sí tener cuidado en esos pacientes que tienen por costumbre familiar comer pescado, algunos descendientes europeos se comen bacalao, ese tipo de cosas, o mariscos, pueden tener la reacción, pero por Ujú. reacción cruzada, como dijimos anteriormente. Ahora, ¿este tipo de alergias, doctor, se presenta desde la niñez o una persona ya en su edad adulta puede producir, puede desarrollar un tipo de alergia? Normalmente los pacientes alérgicos son alérgicos de toda la vida. Ok. Comienzan en la infancia con algunas cosas puntuales y luego van avanzando a medida que pasa el tiempo. Claro, hay pacientes adultos que de la noche a la mañana desarrollan la alergia. Ahí entonces hay que investigar otras cosas de lo que dijimos al principio, Ok. algunas otras enfermedades de base Que estén que puedan escondidas estar allí. allí involucradas y Ujú. que también puedan relacionarse. Las infecciones también son frecuentes. Los pacientes que tienen Helicobacter pylori normalmente también consultan con una alergia y cuando les empezamos a investigar no tienen nada, sino que Ujú. tienen un Helicobacter pylori. Y Ujú. entonces el Helicobacter pylori puede hacer que una alergia muy leve que tenga ese paciente que haya pasado desapercibida toda la vida Ujú. se haga mucho más fuerte. Para tratar una alergia, doctor, hay que buscar entonces la enfermedad de base. Eso es correcto. Lo primero que hay que hacer es ubicar la causa. Primero ver si el paciente es Ujú. alérgico, eso es lo más Ok. importante. Si es intolerante, si es intoxicación, etcétera. Y más allá de eso, buscar la causa a lo que el paciente es alérgico para poder tratarlo, porque si no vamos a estar Ujú. lanzando tiros Claro. en el aire, no vamos a saber a qué estamos ¿Todos tratando. los pacientes alérgicos tienen una enfermedad de base? No Ok. necesariamente, simplemente puede ser una alergia. O sea, es lo más común, afortunadamente. Bi- Hay algunos pacientes, sin embargo, y que estamos tocando el tema, con enfermedades de base, lo he visto ya en varias Ujú. oportunidades, pacientes que han tenido aplicaciones de biopolímeros, ¿ok? Ok. Y que a la larga, 3, 4 años después, pueden Pues. hacer un rash, una supuesta alergia, y resulta que lo que es un biopolímero que está echando Ujú. broma porque les hemos hecho todas las pruebas y todo está negativo. Y esos Ok. biopolímeros pueden hacer ese tipo de reacciones también. Bien, doctor, y al regreso de la pausa vamos a estar justamente conversando sobre los síntomas de las alergias y también los síntomas de las intoxicaciones para diferenciar y tratar de saber pues qué es lo que nos ocurre. De esta manera hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos con más. Hasta ahora continuamos conversando con el doctor Josely Torres, inmunólogo. Hoy estamos hablando sobre las alergias e intoxicaciones alimentarias. Doctor, antes de irnos a la pausa le preguntaba sobre los síntomas también para nosotros mismos saber diferenciar si es una alergia, si es una intolerancia, si es una intoxicación. Sí, lamentablemente los síntomas son muy parecidos, es muy difícil diferenciar una cosa de la otra, pero sí podemos tomar en cuenta que las alergias son de inicio mucho más rápido que las intolerancias. Las intolerancias suelen ser un poquito más lentas, solapadas. Ahora, Ok. las famosas intoxicaciones realmente son muy similares a la alergia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? Pueden haber síntomas primero de piel, los cutáneos, los más comunes, que son los famosos jabones, que pican, que normalmente son piel levantada, normalmente no se descaman al principio por lo menos y el paciente es una sensación de que le pica todo el cuerpo. Puede presentarse el angioedema, que es el aumento de volumen, normalmente en los labios, en los párpados, Ujú. puede haber incluso de las mejillas, de las manos, de los pies, Ok. etcétera.
Y lo peor de todo es que el paciente presente aumento de volumen o de la glotis, pues que tenga dificultad para respirar. Y si se acompaña de disminución de la tensión arterial, entonces estamos hablando ya de una anafilaxia en la que el paciente corre peligro, o sea, su vida corre peligro y es una emergencia importante que el paciente tiene que acudir de manera inmediata a cualquier médico o centro de salud para ser tratado de manera correcta. ¿En qué momento se manifiestan estos síntomas ya luego de haber consumido el alimento? Puede ser algo tan rápido como segundos o pueden ser minutos, incluso horas, hasta 3, 4 horas se han reportado algunos casos, ¿no? Pero normalmente el paciente a los minutos ya empieza a tener la reacción. Hay pacientes que solamente con oler el alergeno que les produce la reacción, inmediatamente comienzan a tener síntomas cutáneos o síntomas respiratorios. La anafilaxia, doctor. ¿Estos pacientes ya conocen que tienen una alergia o la anafilaxia llega de repente? Sí, puede presentarse de manera inmediata, es decir, el paciente a lo mejor sabe que tiene una alergia, pero en qué momento se va a producir la anafilaxia o en qué momento se va a quedar solo como urticaria, eso realmente es imposible saber. Pero por lo menos estos pacientes reconocen cuál es el alérgeno que le causa esa reacción. Si lo saben, sí, Ok. porque cuando el paciente comienza desde pequeño con los síntomas, evidentemente el paciente puede tener este conocimiento de qué es lo que le puede producir. El problema está en que cuando no lo sabe, número uno, y número dos, cuando hay reacciones cruzadas, que ese es el gran problema porque no sabemos a qué va a reaccionar. Y sobre todo, ¿en qué momento va a ser una reacción grave? Hay algunas formas de saberlo, existen algunas técnicas de alergia molecular que nos permiten saber cuál es el epítope específico al que el paciente produce la alergia y eso nos puede predecir de alguna manera, un poquito someramente, nos puede predecir si el paciente va a tener una reacción realmente grave que amerite un cuidado muy especial o no. Ahora, ¿estas pruebas se realizan en el país? ¿Están disponibles? Sí, hay varios tipos de pruebas, ¿no? Están primero las pruebas de tipo sanguíneo, que son las IgE específica, etcétera, que nos van a ayudar a diferenciar si el paciente tiene alergia, intolerancia o es una intoxicación simplemente. Hay otras pruebas un poquito más avanzadas, que son las pruebas de alergia molecular que comentábamos anteriormente, en el que vamos a buscar el alergeno específico que está produciéndole la reacción. Son pruebas muy, muy específicas, las hacen en pocos lugares, pero sí están disponibles en el país. Y están las pruebas cutáneas, que son los famosos prick test, los pinchacitos de los brazos, etcétera, que evidentemente son un poquito complicadas por el tema de que pincharlo, etcétera, tienen una preparación especial, deben ser interpretadas específicamente por el médico inmunólogo o alergólogo, pero que también nos pueden ayudar y de hecho son las que tienen mayor utilidad, digamos, desde el punto de vista clínico. ¿Se expone al paciente al alérgeno? Ese es otro tipo de prueba que son las Ok. pruebas de reto, cuando no tenemos duda o tenemos, perdón, dudas con respecto a esto, no estamos claros en lo que el paciente es alérgico o si se presenta una alergia a alguno de estos elementos raros. Por ejemplo, una vez tuve un paciente que hacía reacción a el kiwi. El kiwi es algo que nosotros normalmente no comemos, entonces es muy difícil saberlo, conseguirlo en los laboratorios es un poquito complicado. Ok. Entonces nosotros hicimos una prueba de reto, es decir, le dimos una poquita cantidad de kiwi al paciente en un ambiente controlado, etcétera, con todos los elementos a la mano de forma tal que si hacía la reacción grave, pues atacarlo. Y bueno, afortunadamente no hizo ninguna reacción, simplemente hizo un poquito de prurito y su ahora que es alérgico al kiwi. Ahora bien, ¿esto es algo genético? ¿Es hereditario también? Se supone que esto tiene una base genética, pero como todas las cosas hoy en día sabemos, no todo es genética. Antes decíamos, no, el que tiene genética va para esto. No, Ok. hay que tener un elemento que lo desencadene, que puede ser la dieta, pueden ser los contaminantes, pueden ser infecciones virales, bacterianas, etcétera. Incluso la misma alimentación, el hecho de tomar lactancia materna o no, todo eso influye en que el paciente vaya o no a desarrollar la alergia. ¿Tiene una base genética? Sí la tiene, pero no todo el que tiene la base genética va a desarrollar la alergia si no Si tiene el los paciente eventos. nunca se expone a eso que le causa esa reacción, jamás va a producir la alergia, por Exacto, supuesto. por ejemplo, no lo va a tener evidentemente. Pero más allá de tener la exposición o no, es tener los elementos ambientales que produzcan que se exprese ese gen. ¿A qué edad, por lo general, se desarrollan las alergias y los niños? ¿A qué son alérgicos por lo general o en su Ok, mayoría? las alergias pueden producirse desde el principio, o sea, un paciente puede tener una alergia desde que empieza por lo menos a comer, etcétera, desde los 5 meses, 6 meses, 7 meses, puede empezar a tener alergia. Lo que pasa es que se manifiestan de manera diferente. En los niños muy pequeñitos se manifiestan con un rash, esos famosos que parecen que estuvieran no intoxicados, sino que tuvieran como picaduras de insecto, pueden presentarse de esa manera. Algunos niñitos pueden presentarse con vómitos a repetición y eso es una alergia, no es que tengan intolerancia, es una Ok. alergia.
alergia. Pueden presentarse con vómito. Ya los niñitos más grandes sí se presentan con los síntomas clásicos del prurito, el rash o manifestaciones nasales. Muchísimas alergias comienzan en la nariz. O sea, el paciente comienza con moco, rinorrea, tos, etcétera, que se puede confundir con un asma incluso y resulta que lo que es una simple alergia. ¿A qué edad es recomendable hacerle las pruebas de alergia a los niños? Cuando hay una sospecha hay que hacerlas, ¿ok? Hay diferentes formas. ¿Qué pasa? Que las pruebas de alergia, las regulares que utilizamos, las pruebas de piel, normalmente las hacemos en niñitos más grandecitos, mayores de 2 años, por el tema de la dificultad para hacerlo y también por la interpretación que es un poquito complicada. Pero las pruebas se pueden hacer desde los niños tienen 6 meses. Claro, también hay que tomar en cuenta si toma lactancia materna, porque si toma lactancia materna, el niño normalmente tiene anticuerpos circulantes de la madre, entonces tiende a confundir un poco. Pero hay maneras de interpretarlo si se hace de una manera correcta con un médico que lo interprete de manera correctamente. Sin embargo, la lactancia materna es lo más recomendado, ¿no, Por doctor? supuesto. Y por supuesto, las defensas las fortalece. Exacto, la lactancia materna es el alimento ideal y evita todas las alergias en esos pacientes, aquellos pacientes que tienen predisposición genética porque los padres son alérgicos, asmáticos, etcétera, deben tomar de manera exclusiva lactancia materna los primeros 6 meses y con eso evitamos por lo menos un 70-80%. Ya debemos finalizar, doctor, muy rápidamente. ¿Se pueden prevenir las alergias? Por supuesto. Lo primero es la lactancia materna en los niños pequeños. Evitar el alergeno es fundamental en estos casos, por lo cual lo primero es identificarlo. Ir a una consulta para identificar el alergeno y eso. Y adicionalmente hay tratamientos. La inmunoterapia para alimentos, hay pocas cosas que se pueden tratar, pero existe y es una alternativa para esos pacientes. Y por supuesto, los pacientes deben tener un control riguroso para saber en qué momento tienen sus síntomas para poder tratarlos de manera adecuada. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Conversábamos con el doctor Joselit Torres, médico inmunólogo. Con esto hacemos una breve pausa y ya regresamos con la última parte de Noticias Globovisión Salud.